al programa de Radio Hoy, Mundo Salud. Mundo Salud es un espacio de conversación que nos invita a todos a conocer sobre las últimas tendencias en salud, innovación y calidad de vida y que son de interés para todos y todas. Les contamos que este 2019 la píldora del día después cumplió 10 años de venta en Chile, respaldada por la ley 20.418, o sea, de vuelta a ser vendida. La promulgación de la ley permitió que toda persona accediera a la píldora de emergencia solicitándola en servicios públicos o comprándola directamente en farmacias del país. A esto se sumó que 5 años después, en 2015, el medicamento se pudiera obtener sin receta médica gracias a un decreto establecido por el Instituto de Salud Pública, ISP. La última encuesta CADEM reveló que el 76% de los chilenos apoya su uso como método de anticoncepción de emergencia. Hoy, según cifras del mercado privado, el uso de esta alternativa creció un 1.091% desde septiembre de 2009. En nuestro país, este fármaco se comercializa bajo el nombre de Escapel 1 y Postinor en el resto del mundo. Para hablar de este tema, damos la bienvenida a nuestros invitados, a Marcelo Flores Clavijo, gerente general de Gedeon Richter, laboratorio que comercializa en nuestro país Escapel 1, y Guillermo Galán, médico ginecólogo experto en anticoncepción. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias. Muchas gracias a usted. A su juicio, a estos 10 años hemos visto, si hacemos un poco de memoria, 10 años atrás, el inicio de la comercialización de la píldora del día después, como se llamó comúnmente, generó todo un debate sumamente intenso que puede ser similar a lo que pasó con la discusión de la ley de aborto en 3 causales, tan álgido como ese nivel o incluso más en ese momento, por algunos grupos asegurar que era de carácter abortivo, cosa que la evidencia clínica estableció que no era así, lo que permitió que surgiera esta ley y se comercializara libremente y posteriormente aún más libremente gracias a que no fue necesaria una receta médica que anteriormente, recordemos, era retenida. A su juicio, ¿de qué manera esta legislación permitió que esta anticoncepción de emergencia pudiera masificarse mayormente en nuestro país? Doctor. Sí, yo creo que fue fundamental. Hay varias cosas que conversar con respecto a ello. Yo creo que en el curso de la polémica de la píldora ocurrieron muchos hechos de desinformación, de falta de información, de falta de educación. Nosotros crónicamente en el país hemos tenido un déficit de educación sexual en los jóvenes, por supuesto, que influyó muchísimo, y influyó mucho también la posición de grupos contrarios ideológicamente al uso del anticonceptivo y que encontraron una diana, un foco que podían presentar una lucha tremenda, mostrando su rechazo al uso de estos métodos, desinformando, diciendo que era un método abortivo, cosa que desde el principio de los años, yo diría los fines del siglo pasado, ya había una evidencia científica que mostraba que esto por ninguna posibilidad tenía de realizar un aborto. No había ni una posibilidad. Y lo otro que también contribuyó un poco a alterar un poco esta cosa fue el enmarcarlo como la píldora del día después, porque en realidad no es del día después. De hecho, las primeras indicaciones fueron hasta 72 horas después de una relación no protegida. Y actualmente se considera que es útil hasta el 5.º día, con menos eficacia, pero hasta el 5.º día. Y entender que este es el único método anticonceptivo que puede ser usado después de una relación no protegida, por cualquier razón no protegida, porque se rompió un condón, porque no se usó la píldora, porque fue una relación casual, inesperada, en fin, lo que sea. Es el único método que funciona después de una relación no protegida, como digo. Así que yo creo que ahí influyeron muchas cosas que hicieron que hubiera una polémica muy grande con respecto al uso de la píldora. Hasta que el año 2000 se apacigua un poco esa tremenda lucha, aparece el año 2010, del año 2000 empieza la lucha, pero el año 2010 aparece Escapel 1, tengo entendido al principio. Escapel 1. Y después aparece el Escapel 2, que nunca entendí por qué había 1 y 2. Acá nos van a explicar Escapel. Sí, yo creo que por ahí pero, disculpe, anteriormente, antes que en el porque esto se comercializaba como Postinor,
digamos, el principio activo, ¿no? Hasta Efecti- 2008, y en efectivamente. 2008 surge este recurso judicial que impide la comercialización, y de ahí surge también este movimiento de crear la ley que permitiera la creación, Sí. digamos, digamos la comercialización a través de receta médica. Ese fue un Sí, en poco... efecto, a ver, lo que ocurre, efectivamente, el año 2008 se lleva todo esto a la discusión del Tribunal Constitucional y todo lo que pasó en ese minuto. Se pide eliminar el método ya no fue posible de comercializar en el país. Entre medio hubo un montón de recursos legales, se hizo incluso importación directa, el ISP autorizó importación directa sin que tuviera registro en Chile, aparecieron un montón de marcas. Efectivamente, la marca principal era Postinor en ese minuto. Exactamente. ¿Y Postinor, desde Postinor- cuándo, desde qué fecha se comercializaba? O sea, porque porque entró esto como a tema mediático 2008, Sí, pero para como cuando se el saca doctor, del mercado, como el pero doctor les comenta, esta lucha comienza el año 2000. el 2000. Más o menos el 2002, 2003 llega el producto Postinor a Chile. Postinor también es un producto de laboratorio Gedeon Richter. Gedeon Richter es un laboratorio húngaro que tiene presencia en 125 países, por lo tanto, Y como Postinor se sigue comercializando en otros países, ¿no? solo se llama Escapel en Chile y en Chile Ecuador. y en Ecuador. En todo el resto del mundo Es se sigue llamando sigue siendo Postinor. Exacto. Ahora, lo que ocurrió en Chile fue el producto, la marca quedó con un tinte negro y la verdad que no quisimos En el partir fondo fue con un problema necesario de hacer lastre el mayor. cambio de marca de fantasía, ¿no? Exactamente. Ahora, nosotros le explicamos a la gente, el producto que vendemos hoy, Escapel 1 o Escapel 2, y voy a explicar por qué estaban ambos, es exactamente lo mismo que Postinor. De hecho, la producción... O sea, no hay cambios en la composición. Ninguno. O un avance, no, ya. Nada, absolutamente nada. El producto es el mismo. Hasta el año 2007, 2008, solamente se podía comercializar, por instrucción de la Organización Mundial de la Salud, 2 dosis cada una de 0,75 miligramos, y por eso era Postinor 2, que hoy día es nuestro Escapel 2. Y ya el año 2009 se libera esto, la OMS dice puede ser una sola toma, que es un poco también lo que nosotros tratamos de indicar a las mujeres. Si no consigue la toma única, tómese las dos juntas, porque la OMS autoriza la toma en vez de 0,75, 2 veces, una cada 12 horas, para evitar el olvido de la segunda dosis, tomaban una sola dosis Perfecto. de 1,5 y que el efecto era exactamente el mismo. Y ahí nace Escapel 1. Perfecto. Nosotros llegamos con Escapel 1 el año 2009, comenzamos en septiembre, no falto de un montón de dificultades y problemas. Las farmacias pusieron en un principio algunos obstáculos para poder hacer la distribución. Nos costó bastante poder hacer partir nuevamente esta máquina que ya se había detenido en forma bastante violenta, y por lo que comenta el doctor, nosotros nos consideramos con una responsabilidad social el poder poner esto nuevamente al servicio de las mujeres como un anticonceptivo más dentro del anaquel de planificación familiar, que las mujeres pidieran y dijeran qué tipo de anticoncepción querían usar. Claramente, y eso lo hemos hecho hasta el día de hoy, 10 años después, es un producto que se usa principalmente para situaciones de emergencia, donde las mujeres no pueden, no quieren o no saben si pueden usar otro tipo de método, pero no es un método de rutina, en ningún caso. Nunca hemos querido poner eso arriba de la mesa, muy por el contrario. Ojalá las Sino mujeres... que es de emergencia, tal Exactamente, como se indica. Exactamente. Y es más eficiente mientras antes se tome, con un plazo máximo, tal como indicó el doctor hace unos minutos. Hoy día la OMS dice hasta 120 horas. Ya el concepto del día después trajo desinformación también, porque las mujeres pensaban que tenían que tomarlo al día siguiente, y la realidad es tómelo lo antes posible, luego de terminada la relación un sexual máximo de 5 sin días. protección, hasta un máximo de 5 días. Doctor, ¿cuáles son los principales mitos asociados a la anticoncepción de emergencia de ese entonces, hace 10 años atrás? ¿Cuáles persisten todavía? Yo creo que siempre han existido mitos en anticoncepción, pero en anticoncepción de emergencia especialmente. Lo más importante dentro de esta mitología es que sea abortivo. Eso yo creo que marcó la lucha que tuvimos, tanto como recién comentábamos, llegó hasta el Tribunal Constitucional, y tuvimos que un medicamento tuvo que ser autorizado por los jueces para que se pudiera vender. Es una cosa insólita, no por la ciencia, sino por los jueces. Entonces, ese es el gran mito. Yo diría que el otro mito es que sea una bomba de hormonas.
cosa que Y no que es cierto. pueda tener efectos colaterales a la mujer que Yo creo que ese es un usa. mito que todavía existe en algunos grupos Y bombas de hormonas que podría producir qué que eventualmente. producir una carga excesiva de hormonas Ya. que pudiera producir un daño. Y eso no es cierto. Es tan poco cierto como que este es el único método anticonceptivo que puede usar cualquier mujer. Todas. O cualquiera. Incluso a aquellas que no les es recomendable usar, digamos, anticonceptivos, digamos, Todavía hay. tradicionales, ¿no? Incluso la que tiene prohibido usar un método anticonceptivo hormonal sí puede usar levonorgestrel, que es el medicamento que constituye el escapel, puede usarlo sin ninguna, no sé si limitación. La limitación puede ser no usarlo muchas veces, porque como recién comentábamos, esto debe ser un anticonceptivo de emergencia. Pero puede usarlo, y puede usarlo cualquier mujer a cualquier edad. Desde la primera regla, si es necesario, o hasta la última menstruación posible. O sea, en cualquier minuto en que la mujer tenga el riesgo de tener un embarazo, debe usarlo para evitar que aparezca ese embarazo. Ojo, para evitar que aparezca el embarazo. La situación de prohibir la anticoncepción de emergencia, en el fondo, obligó a muchas mujeres a embarazarse por no disponer de un método adecuado que podía haberle protegido y haber evitado un embarazo no deseado, con todas las consecuencias que tienen los embarazos no deseados, sobre todo en este país. Perfecto. ¿Cuál es el perfil de mujeres que generalmente utiliza la anticoncepción de emergencia o es como bastante transversal? Yo diría que de a poco ha ido haciéndose transversal. En algún minuto se nichó, hubo un nicho, y ese nicho, supongo, no hubo estadísticas muy definidas al comienzo, pero estaba más orientado al grupo adolescente, pensando que el adolescente tenía menos constancia de uso de métodos anticonceptivos, estaba sometida a mayores riesgos por relaciones sexuales con riesgo, no Sí, sí, protegidas. sí. Y era más difícil en las mujeres de más edad que ya estaban usando un método anticonceptivo, o sea, que usaban un método. Esto no es un método, No. esto es un régimen anticonceptivo. Los otros son métodos, en el concepto, en el sentido que son usados metódicamente. La anticoncepción de emergencia, ojalá no debiera usarla nadie porque es una emergencia, ojalá no tuviéramos emergencia. Pero ojalá que esté disponible para todas en el minuto en que lo necesiten. Y ahí tenemos otro problema, que no está disponible para todas, sobre todo en el sistema público. Sí. De hecho, se hablaba que, bueno, dábamos cifras al principio del explosivo aumento digamos, de la anticoncepción de emergencia en el sistema privado. Pero al parecer en el sistema público ese crecimiento no ha sido similar, de hecho ni cercano. ¿Y a qué se debe, cree usted, esta diferencia entre ambos mundos, entendiendo que en el mundo público está presente la gran mayor cantidad de población chilena? A la inequidad que siempre ha A habido la inequidad. con el uso de métodos anticonceptivos en este país. Exactamente, o sea, de hecho acá tenemos cifras que se señala que pese a que la píldora se entrega de manera gratuita en la entidad del sistema público de salud, su uso evidencia un incremento marginal comparado con la fuerte tendencia de alza en el sistema privado. Si en 2010 se distribuían 49.418 cajas de levonorgestrel, el principio activo que está presente en este medicamento, en 2018 solo se entregaron 55.584. O sea, en 8 años, casi 10 años, es muy poco el aumento. Una elevación lateral, Ya. exactamente. ¿Qué pasa ahí? En el fondo, ¿el sistema público no adquiere lo suficiente? Yo para creo que pasa, fíjese que en el sistema público son los CESFAM los que normalmente deben adquirir el medicamento. Y resulta que hay CESFAM que no lo adquieren. Hay CESFAM en los cuales no se entrega. Que son los municipios. municipios, que dependen de los municipios. Municipales. En el área norte, desde el país de Santiago al norte hasta Arica, 1 de cada 3 municipios no entregan anticoncepción de emergencia. Y hacia el sur, 1 de cada 5 no entregan anticoncepción de emergencia. Y eso pasa por una decisión de, digamos, de los alcaldes o alcaldesas que están a cargo Así de es, esos municipios. Así es. Y ellos aducen que no tienen stock, lo cual no es verdad. O sea, a lo mejor no tienen, pero es porque ellos nunca no la han compran. pedido. Claro. Nunca ha sido solicitado, ¿no? Y cuando la tienen, ponen obstáculos. Muchas veces ponen obstáculos. Que hay que hacer una ficha, que hay que inscribirla. Sin embargo, es que sea al revés. con una consulta, los municipios tienen que realizar la compra directa. En mi fondo, es a cargo del municipio el valor del
Sí, Marcelo. yo te voy a contestar Claro, eso. Mira, existen dos es que entiendo formas. que también hay inequidad hay distintas realidades de municipios Sí. y algunos que sí podrían adquirirlo y otros no. Existen dos formas. La primera, y las cifras que tú tienes a la vista, en la mayoría son las compras que realiza Cenabás para hacer la distribución a nivel nacional. Ujú. Los distintos centros de salud, CEFAM en este caso, hacen la solicitud. Lo que hace Cenabás es unificar esa solicitud y hacer una sola licitación pública. De ese modo, normalmente se están abasteciendo esto, pero también lo pueden hacer en forma directa. O sea, en estricto rigor no hay ninguna excusa para no tenerlo, salvo que haya alguna indicación de alguna persona al interior que no quiera entregar el método. Pero existen todas las alternativas porque ellos lo pueden hacer por compra directa, Claro. por licitación, a través de compras públicas en general, convenios marcos, están abiertas todas las alternativas. Si tú me preguntas por qué existe esta gran diferencia, tiene que ver básicamente con lo que planteaba el doctor antes, la inequidad para poder llegar. Fíjate que las personas prefirieron hacer uso de su dinero y hacer lo que se llama la salida de bolsillo, el out of pocket, llegar a una farmacia privada y comprarlo, Exactamente. porque no había ningún tipo de Entendiendo que discriminación, estamos en rótulo, una ni emergencia, nada. por lo tanto no puedes hacer la Exactamente. solicitud por memo para que traigan Exactamente, que exponerse al control de una matrona, sobre todo las chicas más pequeñas, 14, 15, 16 años, que la ley de ahí en adelante dice que deben recibirla, La facultad pero había para criterios recepción. que aplicar y la matrona en algunos casos pedía que estuviera presente el papá, la mamá, que tenían que hacer una comunicación. Finalmente yo creo que eso terminó poniendo más obstáculos que otra cosa. Y lo que nosotros estamos intentando hoy día es un poco democratizar esto, que se entregue de la misma manera donde se requiera en ambos sectores, pero por sobre todo que ojalá se pudiera hacer, tú lo mencionaste antes, un concepto preventivo. El producto es de uso postcoital, por lo tanto no lo puedo tomar previo a la relación sexual, lo tengo que tomar posterior. Sin embargo, sí lo puedo tener antes. Y la invitación es consíguelo y guárdalo hasta que tengas la necesidad de usarlo. Ojalá nunca. Ojalá uses condón, uses un método de uso tradicional, ojalá nunca nadie de nosotros sufriera una emergencia. Sin embargo, todos estamos sujetos a sufrirla y tener el producto, no tener que partir en ese minuto a comprarlo. Eso es lo que nosotros estamos intentando hoy día en esta cruzada, ya después de 10 años, salirnos del marco de la emergencia propiamente tal y decir, hoy día úsalo como un método en forma preventiva. Cómpralo y úsalo cuando sea necesario. Y vuelvo a insistir, ojalá nunca, pero cuando lo necesites, tenlo ahí. No te desesperes salir a buscándolo en ese Doctor. minuto. Lo que dice Marcelo, súper cierto, y hay que tener un cuidado. Yo creo que ojalá en todas las mujeres tuvieran en el bolsillo una píldora de emergencia, ese sería el ideal. Es como tener un preservativo Exactamente, también, ¿no? exactamente. Que Así es. Y resulta que muchos grupos pensaron que esta posibilidad de tener a mano una anticoncepción de emergencia iba a aumentar la promiscuidad y iba a disminuir el uso de un método en forma metódica porque se iban a confiar en que tuvieran la píldora de emergencia. Y resulta que ya a principios de los años 2000 hay experiencias en distintas partes del mundo. La experiencia más grande fue en Inglaterra, donde se le entregó a un grupo de mujeres en una población determinada una cantidad de píldoras de emergencia. Y las mujeres que usaron la píldora lo usaron solo una vez y la mayoría no lo usó nunca. O sea, no aumentó el uso por el hecho de tenerla, Exactamente. ni hizo que hubiera más promiscuidad o más de todas estas cosas terribles que Claro. vaticinan los que están en contra de esto. Bueno, suele suceder. Estamos conversando con Marcelo Flores del laboratorio Gedeón Richter y el doctor Guillermo Galán, médico ginecólogo experto en anticoncepción, sobre la anticoncepción de emergencia o comúnmente conocida como píldora del día después. Vamos a ir a una primera pausa musical. Escuchamos la Bien Rose, la versión de la cantante francesa Sass. Ya estamos de vuelta en estudio con Marcelo Flores Clavijo, gerente general de Gedeón Richter, laboratorio que comercializa Escapel 2. Escapel 1 y 2. Ambos dispuestos en Chile, ¿no? Ambos dispuestos en Chile. Ya, la diferencia es que en el fondo puedes tomar una píldora y después La las mayor opciones son conducta- una dosis o dos dosis. La ¿no? mayor conducta apunta al Escapel 1, que es la toma única. Ya, perfecto. ¿Ya? El otro está mayormente en el sistema público. Esa es la diferencia. Perfecto. Esa es para que vayan. Y, por favor, el doctor Pero Guillermo se pueden Galán, tomar las médico. dos juntas y la indicación es tomar las dos juntas para evitar el olvido de la segunda dosis. Exactamente. Perfecto. Esa es algunas de las explicaciones que son importantes de aclarar también respecto al uso de la anticoncepción de emergencia.
Estábamos conversando sobre la diferencia de disponibilidad de la anticoncepción de emergencia en el mundo público y privado. Recordemos que existe una amplia diferencia de disponibilidad de medicamento entre la del mundo privado y el público, que es bastante menor. De hecho, el último estudio de Miles Chile, segundo informe sobre salud sexual, salud reproductiva y derechos humanos del 2017-2018, reveló que en el país aún existe un 8,3% de municipios que no entrega la píldora al día después en los servicios de salud pública correspondientes. Básicamente estamos hablando de los CESFAM, que son más o menos conocidos como consultorios, y que algunos municipios no la disponibilizan por criterios ya de carácter personal, decisiones alcaldicias. En cuanto a esa disparidad, hay además una disparidad, una desigualdad que se acentúa Santiago versus regiones, además del mundo público y privado. No tengo el dato. Yo creo que en Santiago originalmente hubo algunas municipalidades emblemáticas, así que se declararon objetores de conciencia y no entregaban la anticoncepción de emergencia. Pero yo creo que en este minuto no estoy seguro si hay alguno. Yo creo que ahí ha influido mucho algo la presión social, la presión del conocimiento que está adquiriendo la gente y las personas que están solicitando en forma activa que se les cumpla con una necesidad. Y yo creo que eso es obligación de los alcaldes. Usted decía de Miles efectivamente hizo una investigación y encontró que el 8% no entregaba. 8% es bastante, son como 25 consultorios en el país. Exactamente, o sea tomándolo. 25 grupos de mujeres que no tienen acceso gratuito. Tengo entendido que en las farmacias de todo el país tienen está disponible, pero sí, tienes que tener, digamos... porque en algún minuto también hubo problemas con algunas cadenas, y pero en este minuto yo creo que no hay ninguna farmacia que no tenga anticoncepción. En farmacias de cadenas y también en farmacias independientes en algunos pueblos está absolutamente disponible. En todo territorio nacional. Está disponible en todo Chile. Perfecto. Sí. Incluso en Isla de Pascua. Súper. Doctor, repasando algunos puntos importantes respecto de los mitos, me gustaría como que nos contara cómo opera la anticoncepción de emergencia, cómo es que o funciona dentro del organismo de una mujer al consumirla. La anticoncepción de emergencia existe desde que el ser humano existe. Desde, escritos curiosos donde no se sabía muy bien cómo se producía la concepción y había lavados vaginales y había, la necesidad de la mujer de evitar un embarazo después de haber tenido una relación ha existido siempre y sigue existiendo. Ahora, con el desarrollo de la investigación científica, ya a fines de los 90 había una visualización en cuanto a que probablemente la anticoncepción de emergencia alteraba la movilidad de los espermios, pero aquí voy a hacer un reconocimiento al doctor Horacio Croxato, un investigador chileno. Experto en medicina reproductiva. Experto en medicina reproductiva y que ha participado en el desarrollo de muchos métodos anticonceptivos y entre otras cosas en el descubrimiento del mecanismo de acción del levonorgestrel, que es el producto químico que contiene escapel. Y el consenso en este minuto, y lo que está absolutamente demostrado, es que inhibe la ovulación. Por lo tanto, la anticoncepción de emergencia funciona cuando se usa antes de la ovulación. Cuando se usa después de la ovulación, no pasa nada. Si no se embarazó, tuvo suerte. Pero si se embarazó, el embarazo sigue adelante. O sea, el uso de anticoncepción de emergencia ni afirma el embarazo, ni facilita el aborto. Así que no pasa nada. Y el uso de los 5 hasta los 5 días, hasta las 120 horas siguientes de la relación no protegida, está dado porque la ventana fértil de la mujer son 5 días solamente. Entonces, si pasan más de 5 días, ya quiere decir que o hubo una ovulación y hubo una fecundación, o se salvó nomás, porque la fecundidad en la especie humana no es muy perfecta. No es muy alta, es de aproximadamente un 25% en la mejor etapa, ¿no? 20 años estamos hablando, ¿no? Exactamente.
Entonces, y además hay que saber también que la eficacia de la anticoncepción de emergencia es menor que la eficacia de los métodos anticonceptivos tradicionales. Píldoras anticonceptivas de uso habitual o los dispositivos intrauterinos. Pero igual evita una cantidad de embarazos que ocurrirían si no se usa la anticoncepción de emergencia. O sea, para explicar en palabras simples, una mujer que tuvo una relación sexual no protegida por diversas razones, al día 2, pongamos, consume la anticoncepción de emergencia. Si esa persona entre medio ovuló y se produjo un embarazo, no hay nada, o sea, la tomó y puede que pero si quede embarazada. Si lo usó el día 2, lo más probable es que pasen dos cosas. Ya. Si se le adelanta la ovulación, o sea, si estuviera por adelantarse la ovulación, la píldora la va a proteger. Perfecto. Porque va a evitar la ovulación. Perfecto. Pero si va a ovular el día 14, no pasa nada, porque esos espermios no duran más allá de 5 días, su capacidad fértil. Por eso los 5 días. Y por eso es que a medida que a mayor cantidad de días que se retrasa la toma de la anticoncepción, aumenta también esta brecha, este gap de posibilidad de embarazo. Exactamente. Ya. Cuando es más eficaz es cuando está 5 días antes de la ovulación. Y a medida que pasan los días va disminuyendo eficacia. Pero nadie puede estar determinando cuándo ovular o si ya ovuló o no. Claro, entonces, bueno, ahí difícil. Entonces, es complejo. Por bueno, eso, ante la duda, usa la anticoncepción de emergencia. Ante la duda, úsala. Eso es fundamental. Porque además no produce daño, no produce complicaciones. Algunas molestias, sí, en algunas mujeres, que son las menos. Eventualmente un poco de dolor de cabeza, un poco de tensión mamaria. Como cualquier método anticonceptivo tradicional, ¿no? Y lo otro que eventualmente hay mujeres que repiten el uso de anticoncepción de emergencia y sí está permitido hacerlo. El ideal es que no lo hagan, pero sí está permitido y no aumentan los riesgos ni se transforma de nuevo en una carga hormonal que le provoque daño. Así que se puede usar. Estaba revisando acá las cifras sobre el mercado de anticoncepción de emergencia. Tenemos el año 2009, donde el consumo de unidad alcanza 26.747 unidades. Y nos acercamos acá hasta el año 2016, o inclusive hasta el año 2018, el cual se dispara a 345.506. Marcelo, digamos, aumento explosivo, muy explosivo, ¿qué factores influyen? Influye la disponibilidad, digamos, la ley que permite la comercialización, pero también han ocurrido cambios demográficos. En Chile ha cambiado también, sí. Estamos enfrentados al fenómeno de migración que también ha traído como nuevas formas y nuevas costumbres respecto a la anticoncepción. Efectivamente, en la primera parte, yo diría entre el año 2009 y el 2014 o el primer semestre del año 2015, fue un crecimiento orgánico bastante lento. Todo esto se dio porque las mujeres estaban ávidas de conseguir el método. La mayor cantidad de ellas lo conseguía solo a través de las farmacias privadas, no en el sistema público. Y eso empezó a hacer crecer el uso. Sin embargo, en septiembre del año 2015, cuando se promulga la ley que cambia la condición de venta, pasando de una receta médica retenida a libre venta o un producto sobre el mesón, donde la mujer solo tenía que ir a la farmacia a pedirla y era dispensada, cambia mucho y ahí tenemos un crecimiento explosivo. Entre el mes de agosto y septiembre del mismo año hubo un crecimiento de 4 veces solo por el cambio de la condición de venta. Esto fue incrementándose y llegamos a tener periodos, cuando comparamos un año con otro, que el crecimiento fue un poquito más del doble en total. Y además esto se suma que el año 2016, 2017, cuando empezó a llegar mayor cantidad de población migrante que tenían otra costumbre de uso del producto en países donde esto siempre fue de libre demanda, de libre uso, era llegar y comprar, también afectó positivamente al uso del producto. Y esa es la razón básica por la cual Escapela ha incrementado casi 13 veces el uso cuando lo comparo entre las dos puntas, año 2009 al 2019. Tenemos una proyección de 345.000 y yo te diría que el año 2018, el 2019 vamos a cerrar cercano a los 380.000 o un poco más. Estas cifras, sobre todo desde 2015 en adelante, evidencian que al menos en el mercado chileno demanda existía. Exactamente. O sea, las mujeres estaban en el fondo ávidas de poder tener mayor libertad de adquirir el producto,
pero en el fondo muchas veces no querían pasar por este proceso burocrático de ir a la matrona en el caso del sistema público o tener que conseguir Conseguir una hora al médico. una hora al médico, y sobre todo si estamos hablando de una situación de emergencia. Muchas veces, no sé, vas a tu ginecólogo y el ginecólogo tiene, con suerte, en una semana más disponibilidad, y digamos que no sirve para la emergencia. Ese es como el... Nosotros en esa época ya comenzamos con algún nivel de información, ¿cierto? Tratando de generar una campaña de, tal como te planteaba antes, un uso preventivo, teniendo el producto, por lo tanto, cuando hiciera su visita de rutina al ginecólogo, pedir la receta, poder comprarla y tenerla en caso de que lo requiriera. Exactamente, tenerla ahí en el botiquín, ¿no? Hoy día, exactamente. Hoy día eso es bastante más sencillo, también usamos un poco el mismo sistema, y cuando tenemos acceso a llegar al grupo de mujeres les comentamos que eso es lo ideal. Téngala disponible en su cartera cuando usted necesite usarla. Y repito lo que dije antes y el doctor también lo decía, es para emergencia, ojalá no tenga que vivirla, pero cuando la tenga que usar, téngala disponible a mano. Doctor. A mí se me ocurre que ha habido un aumento también de adolescentes que están atreviéndose a usar anticoncepción de emergencia porque ha habido un mayor conocimiento. Y eso probablemente la industria farmacéutica tiene una responsabilidad o ha sido responsable de ese mayor conocimiento también. Aparte de que yo creo que ha habido algunos avances en educación sexual mínimos, pero igual en los colegios yo creo que se está hablando mucho más de esto. Y las chicas se están atreviendo a ir y pedir perder un poco el pudor, la vergüenza asociado, ¿no? Y además, lo que decía recién Marcelo de la receta médica, ¿sí? La receta médica fue un obstáculo terrible. Hubo un momento en que alguna institución, que creo que fue ICMER, no estoy muy seguro, hizo una lista de los médicos que daban recetas de anticoncepción. Efectivamente, nosotros cooperamos con eso, fue ICMER quien hizo la lista. Claro, sí, entonces había la mujer decía, oye, ¿qué hago? Y había una lista de médicos que le daban, iban y pedían. No se necesitaba pedir hora ni pagar la consulta, sino que uno firmaba una receta y la entregaba. Posteriormente hubo una pequeña liberación con esto y se autorizó a matronas y matrones a entregar la receta de anticoncepción de emergencia, pero eso duró poco porque rápidamente Alex Figueroa en el Instituto de Salud Pública dictó esa disposición que fue el 15 de septiembre o por ahí del año 2015, en que se libera el uso se libera la venta sin necesidad de la receta. En el caso del sistema público, una persona que quiera acceder a la anticoncepción de emergencia debe aún seguir con un protocolo, ya que no puede ir y comprarlo libremente si es que no tiene, digamos, el dinero disponible o quiere, por último, hacer uso de su facultad, su derecho de ir y si pertenece está inscrito en un consultorio, en un CEFAM, debería de como su derecho. Pero tiene que pasar por un protocolo aún, o sea, no es que empezó ni le digan ya acá yo está creo que tiene que hacer una ficha y tiene que verla la matrona o el matrón al menos. Claro. Tiene que evaluarla, efectivamente, así es. Claro. Tiene que pasar por la evaluación de la matrona. Y eso también puede exceder el tiempo de que en el fondo esta ventana donde se hace efectivo también el medicamento, en el fondo, porque entre pedir hora a la matrona, que la matrona te atienda, te haga una evaluación, no sé si la evaluación y dispondrán inmediatamente o le dan la respuesta después, pueden pasar fácil 4 días, 3 días. Imagínese una relación no protegida. Entonces como que no es muy efectivo el sistema, ¿no? Una relación no protegida el jueves en la mañana, por decir algo, va al consultorio, ese día no pudo, el viernes va al consultorio, no hay hora, le dan hora para el lunes justo hubo un problema en el consultorio y la atienden el martes. Ya es tarde. Ya es tarde, exactamente. No como que hay un protocolo muy rígido, no funciona, no opera. Hay una sola circunstancia en la cual funciona bien esto, que es el caso de la violación. Que ojalá no ocurriera nunca, pero es el único caso en que puede entregarse inmediatamente la mujer. Claro, pero eso en caso... también se retrasa pero tiene que ir de inmediato a dar cuenta, Exacto. pasar por protocolo, ir a Carabineros, que se la evalúe, digamos, en algún centro hospitalario. Exactamente. Y ahí se le ofrece esta anticoncepción de emergencia. Muy engorroso. Ahora, en esa instancia, en esa condición, hay algo más que se hace. Se entrega anticoncepción de emergencia y se le entrega prevención de VIH. El PrEP. El PrEP, exactamente. Así que, pero sigue un protocolo que es muy engorroso, muy largo. Pero a propósito de eso, algo que conversábamos en el intervalo, yo creo que hay que insistir en algo que Marcelo me lo hizo ver,
que es la anticoncepción de emergencia, es un buen anticonceptivo, pero no evita o no impide que haya infecciones de transmisión sexual. Exactamente. Así que el condón hay que seguirlo usando siempre. El condón se puede romper, si ese es el problema. O sea, nada es infalible, en el entendido que nada es infalible, pero en este país las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH, que es una enfermedad de transmisión sexual, ha aumentado significativamente, sobre todo en la población más joven. Un poco, primero, por miedo, la pérdida del miedo al VIH, ya que actualmente no es sinónimo de muerte, sino que se transformó en una enfermedad crónica a la cual se accede gratuitamente la terapia, digamos, de mantención. La triterapia. La triterapia, que bueno, que sin duda también es una enorme carga para el sistema de salud, tanto público como privado. Pero además han aumentado mucho las infecciones de transmisión sexual, que además se pensaba que generalmente estaban asociadas ciertas conductas sexuales y la verdad que ahora se han masificado. Sí. O sea, hablamos de gonorrea, sífilis, Sí, que han aumentado. exactamente antes se asociaba, digamos, a ciertos como conductas sexuales, pero la verdad es que por la falta de uso de preservativos, ese ha sido uno de los resultados. Y hay una responsabilidad grande del Ministerio de Salud, que las Exactamente. campañas del condón han sido pésimas, si O es sea, que han habido. si es que han habido. Sí, La porque verdad se es que suspendieron. hay un tema y volvemos a la educación sexual Sí, que claro. ustedes manifestaban, y Claro. que esta anticoncepción de emergencia debería estar inscrita dentro de un protocolo de educación sexual. Por supuesto, que debieran conocer todas las niñas. Exactamente. Y niños y también. niños también. Si ellos, digamos que Sí. participan. Finalmente son somos participantes. usuarios, hombres y mujeres. Exactamente, del tema. La mujer es la que ve. la ingiere, pero el hombre también Sí, participa. sí, puede en el fondo estar también enfrentarse a una posibilidad de un embarazo no deseado también, sobre todo cuando son menores de edad o temprana edad, ¿no? Una de las razones por las cuales las mujeres más jóvenes eran las que siempre son las mayores cantidades de usuarias es básicamente por lo que tú planteas. La falta de educación sexual hace que las chicas inicien su vida sexual sin ningún tipo de protección o sin ningún método anticonceptivo previo de uso. Y básicamente porque existe todavía esta mitología entre lo que no entrega el sistema de educación y lo que no entrega tampoco la familia. No todos los padres estamos preparados para hacer este proceso de educación sexual. Porque tampoco hemos sido formados. Exactamente. Sí, esto- Y las niñas finalmente terminan usando esto como una salida alternativa que muchas veces cuando es bien utilizada funciona, pero también podría existir la opción de que ya es tarde, porque hay algo importante que decir que también lo conversábamos en el intermedio. La anticoncepción de emergencia escapel funciona solo si es que la mujer aún no ha ovulado. Una vez que ya ovuló, no hay nada que hacer. Levonorgestrel es un progestágeno. Por lo tanto, va a funcionar como progestágeno. Una generación de progestación, progestacional como es la progesterona. No va a evitar absolutamente nada. Entonces hay mujeres que nos llaman y nos dicen, ¿sabes qué? La usé y me embaracé igual. La única indicación que le podemos entregar es probablemente cuando la usaste ya habías ovulado. Exacto. Incluso cuando estaba ocurriendo la relación sexual, porque lamentablemente no tienen una alerta como para decir estás ovulando ahora o vas a ovular en media hora. Por eso Sí. que el uso es lo antes posible luego de la relación sexual desprotegida, con un máximo de 5 días, pero entendiendo que si la mujer ya ovuló, la eficiencia es 0. Eso es Exactamente. importante de manifestar. Estamos conversando sobre anticoncepción de emergencia. Vamos a una segunda pausa musical. Escuchamos a Jorge Drexler con el tema Todo se transforma. Estamos de vuelta en Mundo Salud en compañía de Marcelo Flores, gerente general de Geon Richter, el laboratorio que comercializa Escapel 1 y Escapel 2, y el doctor Guillermo Galán, médico ginecólogo, experto en anticoncepción. Estamos ya en el último bloque, nos están quedando pocos minutos para seguir hablando sobre los 10 años desde que se inició la ley que permitió la anticoncepción de emergencia sin vuelta atrás. Y había un cambio significativo en la conducta de las usuarias chilenas respecto a la anticoncepción de emergencia, primero con un aumento sumamente significativo, mayor al 1000% de uso desde el 2009 hasta la fecha, evidenciándose mucho más a partir de 2015 cuando se termina con la necesidad de una receta médica. Las mujeres pueden ir actualmente libremente, ir a cualquier farmacia a solicitar, a comprar el producto directamente.
Doctor, quisiera preguntarle sobre también cómo influye la llegada de mujeres migrantes, quienes tienen otro tipo de acercamiento. Primero porque en sus países de origen tenían amplia disponibilidad de esta anticoncepción de emergencia y ahí se descubrió también que existían otros usos que eran como, digamos, más continuos en el tiempo, no tanto de emergencia, sino que más de uso habitual. ¿Cómo ha sido esa apertura a estas nuevas experiencias? La mayoría de los grupos migrantes han llegado de Venezuela, Colombia, Perú, básicamente. No sé qué pasa con Haití, porque Haití es una situación que es difícil de analizar. Pero en Colombia, especialmente Colombia, Venezuela también, y Perú, tal vez en tercer lugar o segundo lugar, tienen anticoncepción de emergencia desde hace mucho tiempo. Y además tienen muchas formulaciones, no formulaciones, muchos nombres distintos para la misma formulación. Claro. Entonces han estado acostumbrados a tener anticoncepción de emergencia. Y estoy pensando específicamente en Venezuela, que me llamó la atención el dato hace unos pocos años atrás. En este minuto no sé lo que pasa en Venezuela, pero en ese tiempo había, no me acuerdo, muchas marcas del mismo levonorgestrel, que es lo que tiene Escapel. Y muchas mujeres usaban anticoncepción de emergencia como único método, y lo usaban como un método. Como un método constante. Como un método constante. Tenían actividad sexual, usaban la anticoncepción de emergencia y no usaban nada hasta la siguiente relación, aunque tuvieran 2 o 3 relaciones en el mes o aunque tuvieran muy pocas. Entonces, eso muestra un par de cosas. Muestra la inocuidad del uso, porque resulta que esas mujeres no tuvieron más complicaciones, sí podían usarlo. La indicación no es hacerlo, porque por un lado sale más caro y es un poco menos seguro, porque si yo tengo que comprar 3 cajas de anticoncepción de emergencia en el mes, me sale más caro que comprar una caja de anticoncepción. Efectivamente. Absolutamente, claro. Entonces, y además es menos seguro, porque a pesar de que es muy seguro, es menos seguro que usar que el tradicional. Una anticoncepción tradicional. Y entonces yo creo que eso influyó en mujeres que venían con una costumbre de usar anticoncepción de emergencia de una forma determinada, y por otro lado, esas mujeres tuvieron o han tenido o siguen teniendo dificultad para acceder al sistema público, donde les otorgan gratuitamente anticonceptivos. Y yo no estoy seguro que esas mujeres puedan inscribirse el día que llegan a usar un anticonceptivo y no van a traer su anticonceptivo en el bolsillo. Entonces esas mujeres muy probablemente son en parte la causa la causa de que haya aumentado, algo el uso de anticoncepción de emergencia. Perfecto. Les cuento que nos quedan poquitos minutos, así que vamos haciendo un cierre. Marcelo, hablábamos de que en este minuto lo que hace a punto es que la anticoncepción de emergencia se considera un método preventivo más, por lo tanto que no se acuda a él necesariamente cuando se está ante la emergencia así acuciante, el día después, digamos, sino que en el fondo, así como se puede adquirir preservativos, se puede adquirir anticonceptivos tradicionales, sí se incluye dentro de este pack, digamos, la anticoncepción de emergencia de tal manera que al requerimiento se cuente con el medicamento a mano. Efectivamente, Escapel es uno más de los anticonceptivos dentro del anaquel de planificación familiar que debe estar disponible tanto en el sistema público como privado. Nuestra propuesta es tratar de llevar a la mujer a que lo compre en forma preventiva para que lo use cuando sea requerido. Es un anticonceptivo, tal como lo dijimos antes, tiene una ventaja, solo tiene el progestágeno. Normalmente, antiguamente se usaba un método que mezclaba píldoras tradicionales, juntaba varias, 10, 12, 15, dependiendo de la dosis, para llegar a la misma cantidad de 1,5 miligramos de levonorgestrel, con la diferencia que ahí no estaba excluido el etinilestradiol, que es el que principalmente genera los efectos secundarios indeseables. Normalmente las mujeres que utilizan tienen lo mismo o menos efectos secundarios que las mujeres que usan métodos de uso tradicional. La invitación finalmente es desmitificar el producto, es seguro. Levonorgestrel como principio activo es el anticonceptivo, el progestágeno más utilizado, el más antiguo, lleva casi 60 años en el mundo, millones de mujeres en el mundo lo han utilizado con un perfil de seguridad bastante importante. Existen preparados en Chile también que lo llevan combinado con etinilestradiol, el producto Dionela, que también es de nuestro laboratorio, de uso tradicional, con un tremendo perfil de seguridad.
La invitación es a comprar libremente Escapel 1 o Escapel 2, tenerlo a mano y usarlo cuando sea necesario. Agradecemos la presencia de ambos, Marcelo Flores, doctor Guillermo Galán. Gracias por estar presentes hoy, poder explicarnos, aclarar dudas sobre la anticoncepción de emergencia para todas las mujeres que nos están escuchando a través de radiohoy.cl y que después esto estará disponible, este contenido en podcast a través de Spotify y de YouTube. Nosotros nos vamos a ir despidiendo de este programa hasta la próxima semana. Agradezco a Braulio que nos acompañó en controles y nos vamos escuchando a Soda Stereo con Primavera Cero. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.